Muy bienvenidos, estamos contentos de que nos acompañes en el repaso general número 10. Lleva por título Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. Eso significa que tendremos una segunda parte. Vamos a explorar algo muy importante en la evangelización y es cómo evangelizar a aquellas personas que están en un contexto cultural diferente al nuestro. La vida se llenó de algo que se llama paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Para ir de un punto A a un punto B se siguen estos pasos. Cuando esos pasos se repiten, se forma un hábito y eso es un paradigma. Las cosas se hacen así. Y cuando alguien intenta hacerlas diferente, pues a mi cerebro y a mi mente viene un choque que puede ser rechazar, criticar o condenar a la otra persona que lo está haciendo de diferente forma. Los paradigmas son buenos porque nos permiten aprender cosas que rápidamente hacemos y repetimos para el logro de unos resultados. Pero cuando los paradigmas en mi mente, ¿qué son paradigmas? Son ideas, cómo concibo el mundo, cómo se hacen las cosas. Cuando necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y de actuar para evangelizar a grupos desconocidos, hemos tenido un gran desafío. Esta semana el apóstol Pablo, cuando fue a Atenas, a un lugar que es una pequeña colina que se llama el Areópago, y fue y habló con los atenienses en términos de los atenienses, usando una frase de un escritor pagano. Si lo hubiera usado una persona en estos tiempos, le habrían dado piedra, porque le habrían dado de pedradas porque utilizó un texto que no es la Biblia. Cuando dijo en él nos movemos, existimos y somos, usó una frase de un poeta griego para acercarse a las personas. Vamos a explorar los métodos que usó el apóstol Pablo y cómo nosotros, sin quebrantar los principios, sin violentar las doctrinas, podemos usar diversos métodos para poder hacerlo. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que a mí no me gusta el motociclismo, pero si me gustara el motociclismo y yo andara en moto con otros hermanos de la iglesia, me gustaría evangelizar a personas que anden en moto. Yo podría ponerme un chaleco de los que ellos usan, tal vez una pañueleta y predicarles de esa forma. Yo me imagino que me iban a decir que me volví rockero, que me volví un hereje y seguro que iban a mandar un video a otro y muchos replicando este video sembrando cizaña. Jesús se acercaba a las personas en su condición. Pablo se acercó a las personas de acuerdo a su cultura sin quebrantar los principios. Entonces, qué bueno que hemos llegado a estos temas porque he visto que muchos envían documentos, videos y otro tipo de cosas por las redes que ni siquiera se preguntan, ¿es cierto lo que están diciendo ahí? ¿Eso es verdad? ¿Nos construye? ¿Podríamos discutir eso en otro ambiente? Muchas de esas personas que envían, que hacen estos videos, no dan ningún estudio bíblico, no ganan ni una persona. Y su vida se les va en una crítica destructiva que a nadie nos ayuda, pero que ganan muchos adeptos y eso es un territorio muy bueno para el enemigo. Así que vamos a hablar esta semana de cómo tener ese equilibrio y no tener miedo de entrar con metodologías nuevas e innovadoras que les voy a mostrar algunas en la Biblia que nos van a sorprender, pero que sin duda alguna nos van a ayudar a ser un poco más agresivos, más valientes y más audaces en la predicación del Evangelio. Y repito, sin decirles que quebranten nuestros principios y nuestras doctrinas bíblicas. Bueno, gracias por acompañarnos. Bienvenidos al repaso general número 10. Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por acompañarnos en Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Texto, Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Este texto es usado por Pablo, viendo la galería de dioses, no se quedó criticando los dioses, sino que aprovechó
un espacio donde lo vamos a ver en la semana, al Dios desconocido, por si nos faltó alguien, dice, ese Dios desconocido que creó el cielo, la tierra, el mundo y hace todo, es el que yo he venido a predicarles. Así que bueno, vamos a tratar tres cosas interesantes. La primera, los no alcanzados. Vamos a ver Mateo 28, capítulo número 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, la palabra naciones que está aquí no se refiere a como hoy en día la entendemos, porque hoy sí tenemos naciones políticamente bien divididas y las conocemos con sus ciudades y sus capitales. Pero cuando se dice aquí naciones, se está refiriendo a grupos de personas que comparten cultura, idioma y creencias. O sea, que cuando dice vayan y alcancen a todas las naciones, lo que realmente está diciendo Jesús en el griego es alcancen a todos los grupos de personas. No sé si usted ha escuchado qué es la ventana 1040, pero yo dije, tanto que hablan de la ventana 1040, me voy a ver un mapa. ¿Qué es una ventana 1040? Miren este mapa. Esto que está en este color representa los países que se encuentran entre el grado 10 y el grado 40, arriba del Ecuador, y que si usted corre hacia la parte derecha, ahí se encuentran el 98% de las personas que no han sido alcanzadas, están ahí. ¿A quiénes me refiero? Mire, ahí viven tribus hindúes, viven musulmanes, viven budistas y vive gente no religiosa. Ahora, imagínense cómo será para la iglesia ir a evangelizar a estas personas, porque la mayoría de nosotros vivimos en países cristianos, por así decirlos, en donde trabajamos con gente católica o gente evangélica y estamos dentro de un marco cultural y a eso nos hemos acostumbrado. Bueno, ¿y qué sería mandarlo a usted a trabajar a un lugar en donde tenga que hablarle a un musulmán o a un hindú o a alguien que tiene una cultura y una creencia distinta? Por eso Pablo, en Hechos 17, más la experiencia del resto de los apóstoles, nos va a enseñar varias cosas. Uno, ¿qué es la mentalidad secular? Y cuando decimos del secularismo, nosotros tenemos una mentalidad cristiana centrado en Cristo, es decir, que vemos el mundo por el cristal de Jesús basado en lo que dice la Biblia. Una mente cristiana tiene en cuenta lo que dice Dios con respecto al matrimonio, al trabajo, a la comida, al vestido, a todo lo que nos rodea. La mente secular es tratar de vivir y entender el mundo sin que Dios esté como cristal para ver las cosas hacia el otro lado. Todo puede ser relativo, todo puede estar dentro de la individualidad, exagerando el libre albedrío. Ahora, ir a trabajar con este tipo de mentalidades donde no creen en la Biblia, ¿cómo supone usted que entonces vayamos a conquistar este tipo de mente para traerlas a Jesús? Entonces nos enfrentamos ante algo secular y en muchos países de Europa del Este hay un secularismo ateo, porque aquí vivimos un secularismo cristiano falso, en donde yo voy a la iglesia y amo y digo que amo a Dios y conozco a Dios, pero mi mente se decide en tomar decisiones que directamente van en contra de lo que dice el Señor. Pero allá en Europa del Este tenemos un secularismo ateo. Es una mentalidad centrada en lo material, en la producción, en las ganancias, en el materialismo, pero no tienen en cuenta a Dios por ninguna parte. Ahora, miren el gran reto que tiene la iglesia. Tendría que innovar, ¿verdad? Tendríamos que cambiar nuestra manera de llegar a las personas, porque lo que sirve en un lugar no necesariamente sirve en otro. Por ejemplo, tenemos una liturgia que se ha instituido los sábados en la mañana. ¿Creen que esa liturgia puede ser cambiada en muchas ocasiones? Por supuesto que sí. La liturgia fue un orden establecido para dar precisamente eso, un orden. Pero si alguien quiere cambiar la liturgia cumpliendo los principios cristianos que vivimos en la iglesia, pues no se vaya a molestar y no vaya a criticar. Por ejemplo, quiero comenzar una iglesia en un parque o en un teatro de una universidad. ¿Ven? Allá no vamos a comenzar de una vez
con una liturgia como la tenemos nosotros. Podemos comenzar con métodos diferenciados que nos permitan llegar a las personas. Así que yo creo que es tiempo de empezar a abrir un poco la mente, porque los mismos métodos que hoy tenemos deben ser vistos bajo una nueva óptica sin cambiar los principios del Señor. Vamos a un segundo punto. Vamos al ejemplo paulino. Hechos capítulo número 17, versículo número 23. De hecho, es bueno que usted revise todo el libro de los Hechos, el libro del capítulo 17. Es una magistral exposición de cómo Pablo se sale de la cultura judeocristiana a una cultura 100% pagana, idolátrica, como es la de los atenienses. Miren, cuando uno lee el capítulo 17 del libro de los Hechos, uno empieza a comprender el método que Pablo usó. Yo puedo, como ser humano, poder decir, pudo hacerlo de otra forma, porque apenas comenzó a hablar de Dios, de Jesús, fue a introducir a Jesús, su muerte y su resurrección, pararon la charla y se fueron. Pero dice que varios quedaron ahí. Analicemos alguna cosa. Hechos capítulo 17, versículo número 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo les anuncio. Yo hubiera llegado diciendo, hermanos, ustedes son unos idólatras. De primera, paganos idólatras. Es el Dios verdadero. Pablo se fue caminando, porque primero empezaron en la plaza y luego en el mercado, y luego lo llevaron a este lugar que se llama el Areópago, un lugar donde se discutían leyes, podía reunirse el consejo de la ciudad, pero ahí estaba el saber. Todo el mundo quería saber algo nuevo, dice el capítulo de Hechos 17. Pablo se adaptó a las circunstancias y encontró el Dios A, el Dios B, el Dios C, y de repente encuentra un espacio donde no hay ningún Dios y tiene una inscripción debajo que dice al Dios no conocido. Es decir, si nos falta todavía un Dios, este es el espacio para él. Entonces Pablo utilizó ese elemento para empezar a hablar del Dios de los cielos. Ahora, ¿qué hay que ejemplificar también en Pablo? Pablo inicialmente siempre iba a las sinagogas. No hay que confundir la sinagoga con la iglesia. La iglesia no existía como casas, no había templos. No hay que confundir, repito, la sinagoga con el templo. La sinagoga era de los judíos. Pero Pablo dijo, ¿a dónde voy a ir? Iba a las sinagogas y comenzaba a discutir con ellos de la palabra de Dios, y luego ya podían reunirse a la ribera de un río, debajo de un árbol. Así que, hermanos, si usted decide empezar una iglesia, eso sí, si usted va a empezar una iglesia, un grupo, una filial, hágalo con quien es su circunscripción. Es decir, yo no me voy a hacer una iglesia por ahí aparte a ver qué organizo. No, le aviso a mi pastor que voy a organizar una iglesia y la junta de iglesia puede apoyarnos para que hagamos las cosas bien hechas. No se vaya por allá a hacer algo escondido y que después termine usted recogiendo los diezmos y llevándoselo para su casa, racionalizando que el evangelio se puede predicar así. No, las cosas se hacen con orden. Así que Pablo primero iba a la sinagoga, mire, a los judíos. ¿A quiénes más iba? Fue a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos. Y ahí tenía que ir adaptando su discurso. Luego fue a los repaganos, Hechos 17, del 16 al 33, que son los atenienses. Y también fue a gobernantes. ¿Recuerdan la conversación con el rey Agripa de por poco me persuades a ser cristiano? Pablo, ¿cómo le predicó a Agripa? Le contó su testimonio personal, no hay involucrada ninguna doctrina específica. Quiso comenzar con el impacto que Dios había hecho en su vida. Eso se llama un ejemplo inteligente. Acerquémonos a las personas, primero conociendo su cultura, de lo que es, de lo que tienen. La señora vecina mía no quiere sino hablar de la novela X. Hable de la novela X, véase un resumen en alguna parte. Y por ahí puede ir guiando una conversación. Al final, Pablo en Atenas no es que tuviera mucho éxito, pero tuvo un buen alcance, porque si usted
Lee Hechos 17, del 32 al 34, dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areópagita, una persona que cuidaba el Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Así que, qué bendición poder ver que Pablo se acercó, no violentando la cultura de una vez, sino aprovechando los elementos culturales para poder guiarlos a Cristo. Vamos al número 3, necesidad de innovar. Isaías capítulo 20, del versículo 2 al versículo número 4. Quiero presentarles algunos métodos del Señor Dios de los cielos, que lo apedrearíamos seguro si se lo dijera a alguien que lo hiciera aquí. Isaías capítulo 20, versículo del 2 al 4. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quite el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así: anda desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos del Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas por vergüenza de Egipto. Óyeme, qué Dios tan raro. Porque Dios necesitaba salirse de lo convencional, y en muchos casos lo hace, para poder impactar la mente de las personas. Aquí está un ejemplo. Isaías anda descalzo, descalzo y desnudo y que le vean las nalgas. Yo no sé cómo se vistió, cómo al final lo hizo, pero durante 3 años caminó así. ¿Y qué quiere decir eso? Eso impactó la mente, decir así se los van a llevar a ustedes desnudos y descalzos. ¿Y qué me dicen de Génesis 22 cuando Dios pide algo inusual? Abraham, sacrifícame a Isaac. Más ejemplos. En Miqueas 1:8, a Miqueas también le dice: camine desnudo, pero aúlle como un chacal y gima como un búho. Qué manera tan rara de predicar, ¿verdad? El pastor está loco, el pastor Miqueas está totalmente loco. Bueno, ¿y qué me dicen de Ezequiel cuando Dios le dijo: cocine pan sobre estiércol humano en brasas y cómaselo? Señor, ¿qué es eso? Bueno, es que si no obedecen mi palabra, los ejércitos enemigos los van a hacer comer de esa manera. Así que tenemos aquí a un Dios no convencional. ¿Qué tal la de Oseas, no? ¿Qué tal la de Oseas? Vaya y sáquese una mujer de un burdel, hágala a su esposa, ámela, y esos hijos, y su esposa representa a Israel y usted representa a Dios. Miren, hermanos, voy a ser muy honesto. No deberíamos apresurarnos a condenar a personas que piensan de manera diferente o hacen cosas diferentes evangelísticamente hablando y que a mí me generan incomodidad. Estamos arando con el mismo arado de hace no sé cuántos años. Y es necesario que la iglesia modernice sus métodos. No critique a nadie que esté inventándose algo nuevo con el fin de predicar el evangelio porque usted no lo ha visto así. Que este pastor se volvió raquero porque llegó con unos motociclistas y predicó con un chaleco así. Oiga, ¿y usted qué está haciendo por la predicación del evangelio? ¿De verdad tocaron rock? ¿De verdad quebrantaron los principios del Señor? Y si lo hicieron, que lo arreglen, pero ojo, hay que tener cuidado. Necesitamos métodos que innoven. Se ha hablado mal de las iglesias amigables y hasta se mandó algo por ahí. Averigüen bien cómo es que se dijo. ¿Qué es una iglesia amigable? Es una iglesia que hace amigos. No es una iglesia que le permite a la gente venir con sus pecados y seguir viviendo con sus pecados y aceptar sus pecados. Eso está mal presentado. Una iglesia amigable es una iglesia abierta, interesante en su manera de hacer sus cultos. Hace unos días hicimos en Maraya un culto todo cantado. No hubo sermón. Todos cantamos y leímos citas del Espíritu de Profecía de todo el ministerio de Cristo. Cantamos y cantamos. Y mucha gente nueva que vino se sintió, que fue invitada, se sintió agradable. Eso no lo vamos a hacer todos los sábados. Pero no faltará quien diga: ay, faltó esto, faltó aquello, faltó esto otro. Cuidado, centros de influencia que puedan tener servicios atractivos. Pero como en el centro de influencia no cantaron esto, no hicieron esto, no repasaron esto, no critique, por favor. Si usted quiere hacerlo en su método tradicional, hágalo. Perfecto. Adelante.
Pero si otros quieren hacer acercamientos a la comunidad, primero observe. Y vuelvo y le repito, deje de estar enviando cosas que usted no ha digerido, ayudándole a los cizañosos a destruir la iglesia. Hay que acercarnos a la comunidad como Cristo lo hacía, con su método. Cristo, en el método de Cristo decía, hay que acercarse a la gente. Y para acercarse a la gente hay que estar ahí con ellos. Hay sectores aquí en la ciudad donde yo siempre digo, ¿por qué hay un parque aquí que se llama el Parque Olaya? 24 horas hay gente ahí. ¿Y en la noche qué hacen? ¿Beben? ¿Meten droga? ¿Qué hacen? Pues debería yo irme una noche con unos hermanos a caminar entre ellos, a llevarles aguapanela y pan, a averiguar qué es lo que hacen. No va a faltar quien diga que nosotros estamos haciendo algo malo ahí. Pero es que no nos acercamos a la gente. Queremos seguir con la misma metodología y pues eso puede estar bien y siga usted esa metodología. Pero por favor, para alcanzar a los no alcanzados aquí y allá en otros lugares, necesitamos variar cierta metodología hasta que al final tengamos una iglesia. Pero no intentemos todas las veces empezar una iglesia como un salón donde ponemos un letrero que nos identifique y donde se haga una liturgia como siempre la hacemos. Ya las tenemos, hay que seguir adelante y ese es nuestro sistema y eso está muy bien. Pero si hemos de comenzar a alcanzar nuevas personas, necesitamos ir pensando en ser más agresivos, más innovadores y en lugar de estar con brazos cruzados o criticando solamente, úntese un poco de pueblo, úntese de un poco de necesidades y yo sé que el Señor nos va a ayudar. Así que esta semana disfrutaremos la experiencia de Pablo en Atenas y cada día los invitamos a seguir nuestros videos diarios para que podamos hacer las cosas en grande para atraer más personas al Evangelio. De verdad, el Señor nos ayuda a tener mucho equilibrio con estos temas, porque no es ni destruir lo que tenemos, ni poner cosas que rompan nuestros principios. No, necesitamos tener un equilibrio que nos permita hacer cosas diferenciales, nuevas, sin romper los principios, hasta que llevemos a las personas a tener una iglesia formal. Pero tengamos la paciencia para hacerlo. Y por favor, no reenvíe lo que usted no ha entendido. Si tiene una raíz de amargura con la iglesia o con alguien de la iglesia, arrodíllese y pídele al Señor que los errores que nosotros hemos cometido, usted los perdone, pero no por esto nos vamos a dar piedra entre nosotros. Oremos. Padre bondadoso, gracias por la lección de esta semana. Ilumínanos para entender con equilibrio cómo trabajar con lo tradicional o con lo innovador, pero respetando tus principios y alcanzando más personas. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.